Muchas gracias, doctor Estañol. Hola, buen día. Mi nombre es Guillermo Delgado, soy residente de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y voy a hablar muy brevemente de cómo llega el Omar Khayyam en la traducción de Fitzgerald a la obra de Pessoa, y a raíz de esto se libera una pregunta que es: ¿se puede considerar a Pessoa como un dionisiaco? Bueno, antes de entrar a esta cosa de lo dionisiaco, hay que volver para atrás y recordar estos términos de dónde provienen, aunque esta terminología no es original de Nietzsche, porque en Hölderlin y demás se encuentra también. Sabemos que la conceptualización contemporánea viene de este libro, que es El origen de la tragedia, que originalmente se publicó en 1872. Y aquí se hace esta definición originalmente utilizada para las obras trágicas griegas, entre aquella cosa que es apolíneo y aquella cosa que es dionisiaca. Como podemos ver en este libro, esto que estamos viendo aquí es la traducción de Kaufmann, que es el mejor traductor de Nietzsche al inglés. Y como vemos, conforme avanza el texto, este filósofo de Rocken se pregunta en varias ocasiones qué es lo dionisiaco. Es importante mencionar que el concepto de dionisiaco a lo largo de la evolución nietzscheana va cambiando. Por ejemplo, si llegamos al ocaso de los ídolos, es un concepto diferente al que tiene en el origen de la tragedia. La acepción que vamos a utilizar para esta breve plática va a ser la original del origen de la tragedia, que dionisiaco se considera aquella manifestación artística o impulso vital que se puede asociar con estas manifestaciones de los festivales dionisíacos en Grecia. Como todo esto, pues lo subrayé ahí brevemente. Entonces, también sabemos que evidentemente Fernando Pessoa leyó a Nietzsche. No es un tema nuevo, hay coloquios destinados específicamente a esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que Pessoa llega a la traducción que hizo Edward Fitzgerald de Omar Khayyam? Probablemente esto ocurrió en 1926, no estamos tan seguros de esto, y lo hizo evidentemente a través de un libro que vamos a ver más adelante, que es una edición alemana que incluye las 4 ediciones iniciales que publicó Edward Fitzgerald. Realmente Edward Fitzgerald hizo 5 ediciones de la Rubaiyat. Pessoa solo trabajó con las primeras 4. Volviendo para atrás, ¿por qué esta pregunta de si Pessoa puede considerarse un dionisiaco? Esto está en relación a cómo Edward Fitzgerald y toda esta cuestión orientalista inglesa de ese tiempo, la imagen que ellos hicieron más pública de Omar es esta: es la de un hombre que está en un lugar bonito, acompañado de la servidora de vino Saki, que está repitiendo toda esta cosa de embriagarse, perderse, etc. Entonces, hay que saber de qué estamos hablando. Esta realmente es una concepción dionisiaca de esta obra, qué opiniones tenía Pessoa al respecto, etc. Entonces, sabemos que Pessoa de la obra de Fitzgerald tradujo solamente 33 cuartetas. La mayoría de estas fueron de la última edición de Fitzgerald, 17, 9 de la primera, 2 de la segunda y 5 de la tercera. En la biblioteca personal de Pessoa se conserva este libro, que es una edición alemana de la obra de Omar Khayyam, que contiene las primeras 4 ediciones. Como vamos a ver más adelante, Pessoa trabajó muy activamente físicamente en este libro, y gran parte de sus traducciones de las cuartetas las hizo como marginalia a este libro. En su trabajo sobre Omar Khayyam, Pessoa también trabajó con este libro de Weir. Weir es el seudónimo de Thomas Hunter, que es un orientalista de esa época, y este libro, Omar Khayyam, el poeta. Y adicionalmente trabajó en estos 2 libros, que son más que nada antologías. Una antología de Oxford University Press sobre la poesía victoriana, y este pequeño tesoro dorado de literatura inglesa. Todos estos libros están disponibles electrónicamente en formato completo en la Casa Fernando Pessoa, y muchos de estos tienen apuntes de mano de Pessoa.
El total de sus rubáis los tradujo la mayoría de aquí y 3 rubáis de este libro de Weir. Afortunadamente, es bastante difícil interpretar, si uno tiene en su mano o en la pantalla el libro este de la Rubaiyat, ver la marginalia de Pessoa por el tipo de caligrafía que tiene, así que es difícil de interpretar. Afortunadamente, un grupo de expertos pessoanos publicó hace años este libro en Casa de Moneda, donde toda la obra que tiene Pessoa es referente a la Rubaiyat, tanto los rubai creativos como los rubai que son traducciones, y su obra en prosa sobre Omar Khayyam está contenido. Es un libro que por ahí traigo pero que no pude subir. Y vamos a ver un ejemplo de esta cuestión de lo dionisiaco. De este lado arriba podemos ver 2 cuartetas en la versión de la primera edición de la Rubaiyat de Edward Fitzgerald, que es la 39 y la 40. Aquí en medio podemos observar la versión que hizo Pessoa de la misma, y acá para acompañar tenemos una versión en español que es del Papa de Borges. Como podemos ver en las 3 versiones, hay múltiples referencias a la uva, a la vid, al vino, al desposarse con la hija del lagar, con la esposa del vino, etc. Y esto es en lo que popularmente, sobre todo en Inglaterra y en los países anglosajones, ha llevado a que tengan esta imagen de Omar Khayyam como un borracho, como un dionisiaco. Sin embargo, ¿es esto igualmente verdadero para Pessoa? Pues la cuestión es que no. En el 32, Fernando Pessoa hace una revisión de un libro de Antonio Boto. Esta revisión del libro, que luego se incluyó como parte del libro en el prefacio, se llama Antonio Boto y el ideal estético creador. En este pequeño ensayo, Pessoa hace un análisis de los ideales estéticos y los divide en 5, que los voy a decir de abajo para arriba, que son el ideal estético budista, el caótico, el cristiano, el dionisiaco y el apolíneo. Como podemos ver en esta tabla, que es un libro muy bonito de Freire que se acaba de publicar en 2012, Pessoa considera que lo dionisiaco, el impulso artístico dionisiaco, parte de una concepción insuficiente de la vida. Y la idea dionisiaca para Pessoa es esta vida o cualquier expansión de la vida que tiende a ser violenta o desvariada, en que cuando uno se pierde a sí mismo, aunque uno no se pierde a sí mismo, se puede exceder. Y como viene en este orden, Pessoa no lo considera el ideal estético que uno debe de perseguir. Más bien, Pessoa estuvo siempre en el interés de alcanzar este estado apolíneo buscado también por los griegos. Igualmente, en el prefacio a las Odas de Ricardo Reis se menciona el elemento dionisiaco del arte griego como un elemento que es inferior y que siempre está dominado por las manifestaciones artísticas de tipo apolíneas. En este fragmento, que no está publicado en ningún libro hasta ahorita, también es de Pessoa, podemos ver cuál es la interpretación de Fernando Pessoa a esta cuestión del culto al vino en Omar Khayyam. Dice Pessoa, voy a leerlo, Omar Khayyam bebe porque es lo único que ha quedado. Es como aquel otro que es atacado por una parálisis y sigue viendo las cosas, pero no ve las cosas porque las quiera ver, sino porque es lo que le queda y es lo que le queda de la vida. Entonces Omar, para Pessoa, no toma por el placer, ni para olvidar, ni para ninguna de esas cosas. Toma porque tomar es lo único que queda y seguramente carece de significado. Igual, en el libro del desasosiego hay varias menciones que son relevantes para el tema nuestro. En la imagen de arriba pongo una traducción en español solamente porque es la traducción de Ángel Crespo, que es muy interesante, y también la voy a leer. Dice Soares: el beber de Omar no es el beber de la alegría, que bebe para alegrarse más o para ser más ella misma. No es el beber de la desesperación, que bebe para olvidar o para ser menos ella misma. Al vino junta la alegría, la acción y el amor, y hay que fijarse en que no hay en Khayyam ninguna nota de energía. La filosofía práctica de Omar Khayyam se reduce, pues, a un epicureísmo suave y difuminado hasta el mínimo deseo de placer. El amor agita y cansa, la acción dispersa y fracasa,
Nadie sabe cómo saber, y pensar empeña mucho esfuerzo. Más vale pues cesar en nosotros de desear y de esperar, y también detenernos de detener la pretensión fútil de explicar el mundo, o el propósito estulto de enmendarlo o gobernarlo. En este otro fragmento, que se llamó Mar, que hasta la penúltima edición del libro El Sosiego se incluyó en él, es muy interesante porque Pessoa medita acerca de qué es lo que es tan magnético en Omar Khayyam, y al final hace algo muy interesante. Hace la diferencia, ¿qué es la diferencia entre esta posición de epicureísmo suave de Omar Khayyam y el budismo? Y es algo muy interesante. Se está cansado de ser, no como estaba cansado de ser el Buda, que negaba la vida porque la vida era poco, sino Omar está cansado de la vida porque la vida lo es todo. Entonces, hay otras interpretaciones, por ejemplo, la de Robert Graves y Omar Ali Shah, sobre el Rubaiyat, que lo interpretaron en un contexto sufi, o como se mencionó posteriormente, neo-sufi, donde mencionan que el vino es una metáfora del éxtasis divino en Omar Khayyam. Y afortunadamente también hay un fragmento de Soares que parece glosar también esta idea, del que solo voy a mencionar el final. En algunos puntos parece que Pessoa también está inclinado a esta cuestión como sufi o mística y metafórica del vino en Omar. Sin embargo, dice algo muy interesante. Hablando con un maestro de la magia, el maestro de la magia le asegura, que es un iniciado, hay que mencionarlo, un maestro de la magia iniciado, que ese maestro de la magia ha tocado a Isis. Sin embargo, cuando le preguntan si Isis existe, él dice que no puede asegurar que exista, pero sin embargo la ha tocado. Esto queda como reflexión para toda esta cuestión de las interpretaciones metafóricas en el sentido sufi de la obra de Omar. En conclusión, solamente quiero decir que en base a todo lo que vimos, la posición pessoana en relación a Omar Khayyam y su versión de la Rubaiyat no es dionisiaca. Muchas gracias.